No es que el universo no te escuche, y no es que estés pidiendo mal. Lo que casi nadie te dice es esto. La realidad no responde a lo que deseas, responde al estado desde el cual estás viviendo cuando deseas. Hay personas que pasan años pidiendo claridad, pidiendo abundancia, pidiendo respuestas. Repiten frases, hacen listas, miran señales, comparan resultados. Y cuanto más piden, más cansancio sienten. Como si la vida estuviera siempre un paso adelante, siempre fuera de alcance. Y hay otras personas que no están haciendo nada especial, no están tratando de convencer a la vida, no están empujando, no están persiguiendo, y aún así, poco a poco, todo empieza a ordenarse a su alrededor. Una conversación que llega justo a tiempo, una oportunidad que aparece sin fricción, una decisión que se vuelve obvia, un conflicto que se disuelve. La diferencia no es suerte, no es inteligencia, no es ser más espiritual. La diferencia es la señal. Cada ser humano emite una señal todo el tiempo, no con palabras, sino con su estado interno. Tu cuerpo la emite, tu respiración la emite, tu forma de mirar el mundo la emite, incluso cuando no dices nada. Cuando pides desde la ansiedad, la señal es urgencia. Cuando pides desde el miedo, la señal es inseguridad. Cuando pides desde la necesidad de controlar, la señal es desconfianza. Y la vida no juzga esa señal, simplemente la refleja. Te muestra lo que estás sosteniendo. Por eso a veces parece que no funciona, no porque el universo te ignore, sino porque tú estás emitiendo una frecuencia que contradice lo que estás diciendo que quieres. Dices, quiero paz, pero tu cuerpo vive en tensión. Dices, quiero abundancia, pero tu mente ensaña pérdida. Dices, quiero amor, pero tus decisiones nacen de la protección. No hay culpa en eso, hay conciencia pendiente. Y aquí está lo importante. Alinearte no es forzar emociones bonitas. Alinearte es dejar de traicionarte por dentro. La alineación real se siente como una calma funcional. No es euforia, no es adrenalina, no es expectativa. Es esa sensación silenciosa de que ya no estás peleando con el presente mientras caminas hacia lo que deseas. Cuando ese estado aparece, tu señal cambia automáticamente. No tienes que hacer más, no tienes que inventar nada, no tienes que convencer a nadie. Tu energía se ordena, tu atención se limpia, tu respiración se profundiza. Y entonces, la realidad empieza a responder de otra forma. No siempre más rápido, no siempre de golpe, pero más clara. Empiezas a notar que algunas puertas se abren sin empujarlas y que otras, por más que empujes, no se abren, porque no eran para tu estado actual. Y cuando estás alineado, eso ya no te humilla ni te desespera, te informa. Muchas personas creen que manifestar es agregar, más técnicas, más afirmaciones, más control, más hacer. Pero muchas veces manifestar es sustraer, quitar tensión, quitar prisa, quitar la necesidad de demostrarle algo a la vida. Porque el gran sabotaje no es querer, el gran sabotaje es necesitar. Necesitar es vivir con la garganta apretada por un todavía no. Necesitar es mirar cada día como prueba. Necesitar es medir tu valor por un resultado. Y esa señal es pesada, porque es ruidosa, interfiere. En cambio, cuando tú deseas sin necesidad, la señal se vuelve limpia. Deseas, sí. Te importa, sí. Pero ya no estás mendigando. Ya no estás negociando tu dignidad con el tiempo. Ya no estás pidiendo permiso para sentirte completo ahora. Y esa es la señal que emites cuando ya estás alineado. Presencia sin lucha. Ahora, si esto te está tocando, si sientes que algo de esto describe lo que has vivido, te pido algo simple, antes de seguir. Dale like al video y activa el hype. No por ego, sino porque el algoritmo empuja lo que la gente reconoce como valioso. Y cuando tú das like y hype, estás ayudando a que esta frecuencia llegue a alguien que hoy está agotado de pedir y listo para entender su señal. Volvamos. Hay señales invisibles que delatan tu estado aunque tú no lo digas. Por ejemplo, la velocidad. Cuando estás desalineado, corres por dentro. Incluso si por fuera te ves tranquilo, por dentro hay una urgencia. Necesito que pase ya. Y esa urgencia hace que tomes decisiones pequeñas con energía grande. Contestas mensajes desde la tensión, eliges desde el miedo,
Te explicas de más, empujas conversaciones, fuerzas acuerdos. Cuando estás alineado, tu tiempo interno cambia. No te vuelves lento, te vuelves preciso. Haces menos, pero mejor. Hablas menos, pero más claro. No te vas, no te cierras, no huyes. Simplemente ya no te entregas a la ansiedad como si fuera una brújula. Otra señal, tu relación con el silencio. Cuando estás desalineado, el silencio pesa. Te obliga a sentir, te muestra lo que evitas. Por eso buscas ruido, pantallas, distracciones, conversaciones, tareas. Cuando estás alineado, el silencio no te castiga, te sostiene. Se vuelve un lugar donde te escuchas sin dramatizarte. Otra señal, tu reacción cuando algo no sale. Cuando estás desalineado, un no se siente como humillación, un retraso se siente como amenaza, un imprevisto se siente como ataque personal, y entonces intentas recuperar control rápido. Cuando estás alineado, un no se siente como dirección, un retraso se siente como ajuste, un imprevisto se siente como información. No te derrumba, te reubica. Y eso no significa que no duela, significa que no te rompe. Porque alineación no es ausencia de emociones. Alineación es coherencia mientras sientes. Coherencia es poder decir me importa sin caer en me falta. Es poder decir quiero sin caer en necesito. Es poder decir estoy en proceso sin caer en estoy atrasado. Cuando sostienes esa coherencia, tu señal se vuelve consistente y la realidad ama la consistencia. Responde a lo que se mantiene, no a lo que se grita un día y se abandona al siguiente. Así que no te estoy pidiendo que cambies tu vida hoy, te estoy invitando a observar desde dónde la estás emitiendo. Observa tu respiración cuando piensas en lo que deseas. Observa tu cuerpo. ¿Está expandido o contraído? Observa tu mente. ¿Está abierta o defendida? Observa tu corazón. ¿Está disponible o en guardia? Esa es la señal. Y si quieres cerrar este momento con intención consciente, deja un rastro aquí abajo, para ti, no para convencer a nadie. Escriba en los comentarios, mi estado ya está alineado, no como una afirmación vacía, sino como una elección. Dejo de pedir desde la carencia y empiezo a vivir desde la coherencia. Hoy dejo de empujar la vida y empiezo a emitir la señal correcta. Cuando empiezas a observar tu estado con honestidad, algo sutil ocurre. No cambias de inmediato lo que haces, pero cambias desde dónde lo haces. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, es inmensa, porque la vida no responde a movimientos externos aislados, responde a la coherencia sostenida en el tiempo. Muchas personas creen que están bloqueadas porque no pasa nada, pero en realidad lo que ocurre es que están emitiendo señales contradictorias. Un día confían, al siguiente dudan. Un momento sueltan, al siguiente controlan. Un instante sienten calma y al otro vuelven a tensarse por miedo a perder lo que aún no llegó. La realidad no se confunde, simplemente refleja lo que es dominante, no lo que es ocasional. Por eso la alineación no es un momento mágico, es una estabilidad interna. Es cuando tu estado deja de oscilar violentamente según lo que ocurre afuera. No porque te vuelvas indiferente, sino porque dejas de entregarle el timón de tu energía a cada estímulo. Cuando estás alineado, ya no reaccionas a la vida como si cada situación fuera un examen. Dejas de vivir esperando señales externas que confirmen que vas bien. Empiezas a sentir internamente cuando algo encaja y cuando algo no, sin necesidad de justificarte. Y eso es clave, porque la mayoría de las personas vive pidiendo confirmación. Confirmación de que está en el camino correcto. Confirmación de que su decisión fue buena. Confirmación de que no se equivocó. Esa búsqueda constante emite una señal clara.
desconfianza en uno mismo. Cuando tu estado se alinea, esa necesidad se disuelve, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás huyendo de la incertidumbre. Empiezas a entender que no todo necesita ser comprendido para ser vivido con coherencia. Hay un punto muy delicado aquí. Alinearse no es resignarse, no es conformarse, no es bajar el deseo. Alinearse es quitarle dramatismo al proceso. Es dejar de vivir cada demora como un fracaso personal. Cuando tu estado cambia, tu relación con el tiempo cambia. Ya no sientes que la vida te debe algo. Ya no cuentas los días como si estuvieras atrasado. Empiezas a caminar con una sensación interna de estoy donde necesito estar para el siguiente paso. Y esa sensación es una señal potentísima. La vida responde mejor a quien no está apurado por llegar, sino disponible para avanzar con presencia, porque la prisa no acelera procesos, solo los distorsiona, y la distorsión genera resistencia. Muchas oportunidades se pierden no porque no aparezcan, sino porque llegan cuando la persona aún está vibrando desde el miedo, y desde ahí no se ven como oportunidades, sino como amenazas o cargas. Cuando estás alineado, tu percepción se afina. Empiezas a notar que algunas cosas que antes te obsesionaban ya no te atraen, no porque sean malas, sino porque ya no coinciden con tu estado actual. Y eso no duele, se siente natural. También empiezas a notar que ciertas situaciones se repiten hasta que tu estado cambia, no como castigo, sino como espejo. La vida insiste hasta que tú dejas de emitir la misma señal. Por eso no sirve cambiar solo el escenario. Puedes cambiar de trabajo, de ciudad, de relación, de rutina. Si tu estado interno es el mismo, la señal es la misma y la experiencia, tarde o temprano, se repite. La verdadera transformación no ocurre cuando fuerzas un cambio externo, sino cuando sostienes internamente un nuevo lugar desde donde miras la vida. Ese nuevo lugar no grita, no presume, no se explica. Se nota en detalles simples, en cómo escuchas, en cómo respondes, en cómo eliges tus batallas, en cómo descansas sin culpa. Cuando estás alineado, descansas de verdad. No solo el cuerpo, también la mente. Dejas de repasar conversaciones, de anticipar escenarios, de imaginar pérdidas. Tu energía deja de filtrarse por grietas invisibles. Y eso genera algo muy importante: espacio. Espacio para que lo nuevo llegue sin chocar con tu resistencia. Espacio para que una respuesta aparezca sin ser forzada. Espacio para que una relación se ordene sin manipulación. La señal correcta siempre crea espacio. La señal incorrecta siempre genera presión. Si sientes presión constante en tu vida, no es porque estés fallando, es porque estás intentando vivir desde un estado que no coincide con tu verdad actual. Y eso cansa. Alinear es un acto de honestidad interna. Es reconocer, esto sí, esto no. Aquí avanzo, aquí espero. Esto nace del miedo, esto nace de la calma. Y cuando empiezas a hacer esas distinciones, la vida comienza a dialogar contigo de otra forma. No con promesas, sino con respuestas prácticas. Ahora, si este mensaje está tocando algo en ti, quiero invitarte a dejar una marca consciente aquí. No como afirmación vacía, sino como un anclaje interno. Escribe en los comentarios: dejo de pedir, empiezo a emitir. Escribirlo no cambia la realidad por sí solo, pero cambia desde dónde tú te posicionas frente a ella. Y cuando muchas personas sostienen esa coherencia al mismo tiempo, el campo colectivo también se reorganiza. Sigue escuchando esto con calma, no para entenderlo todo, sino para permitir que tu estado se acomode, porque la alineación no se impone, se recuerda. Hay algo que cambia profundamente cuando tu estado deja de depender de lo que ocurre afuera. No te vuelves frío, no te vuelves distante, no te vuelves indiferente. Te vuelves estable,
Y esa estabilidad es una señal silenciosa que la vida reconoce inmediatamente. La mayoría de las personas vive en modo reacción. Algo sucede y el cuerpo se tensa. Algo demora y la mente se acelera. Algo no sale como esperaba y el corazón se cierra. Sin darse cuenta, pasan años emitiendo la misma señal. No estoy a salvo, algo falta, algo puede perderse. Y la vida, fiel a la coherencia, sigue mostrando escenarios que confirman ese estado. Cuando tu estado se alinea, no desaparecen los desafíos, pero cambia tu postura frente a ellos. Ya no te inclinas hacia adelante empujando la realidad, ni te echas hacia atrás huyendo de ella. Te colocas en el centro, presente, disponible, sin tensión innecesaria. Ese punto medio es poderoso porque no consume energía en exceso. Desde ahí, tus decisiones ya no nacen del miedo a equivocarte, sino del reconocimiento interno de lo que encaja y lo que no. Hay señales muy claras de que tu estado está cambiando, aunque no siempre las notes conscientemente. Una de ellas es que dejas de explicar tanto. Ya no sientes la urgencia de justificar tus elecciones, tus silencios o tus tiempos. No porque te vuelvas arrogante, sino porque ya no estás buscando aprobación constante. Otra señal es que tu cuerpo se vuelve más honesto. Empiezas a sentir cuando algo te expande y cuando algo te contrae. Y en lugar de ignorar esas señales, comienzas a respetarlas. No dramatizas, no intelectualizas, simplemente escuchas. Cuando haces eso, la vida se vuelve más simple. No más fácil, pero sí más clara. Muchas dudas desaparecen no porque encuentres respuestas, sino porque las preguntas ya no nacen del miedo. También cambia tu relación con el control. Antes, controlar era una forma de sentir seguridad. Ahora, controlar se siente pesado. Te das cuenta de que cuanto más intentas controlar, más te desconectas de tu estado. Y entonces eliges soltar, no por teoría, sino por alivio. Soltar no es rendirse. Soltar es dejar de usar la tensión como estrategia. Cuando estás alineado, confías más en tu percepción interna que en el ruido externo. No porque el mundo no importe, sino porque ya no permites que cualquier opinión desordene tu centro. Escuchas, sí. Consideras, sí, pero decides desde un lugar más profundo. Ese lugar no grita, no acelera, no exige, simplemente está. Y desde ahí, algo muy interesante ocurre. La vida empieza a devolverte la misma calidad de presencia que tú estás sosteniendo. Las conversaciones se vuelven más auténticas, los vínculos más claros, las oportunidades más coherentes con quien eres ahora, no con quien fuiste. Muchas personas se aferran a deseos antiguos sin darse cuenta de que su estado ya cambió. Siguen pidiendo cosas que ya no coinciden con su energía actual. Y eso genera confusión, porque la vida empieza a cerrar puertas que antes parecían importantes y abrir otras que antes no veías. Cuando estás alineado, aceptas esos movimientos sin resistencia. No los tomas como pérdida, sino como ajuste. Entiendes que no todo lo que se va es un fracaso y no todo lo que llega es una recompensa. Todo es información. Y esa comprensión te vuelve liviano. Liviano no significa despreocupado, significa no cargar con expectativas innecesarias. Significa no medir tu valor por resultados inmediatos. Significa caminar sin esa presión constante de tengo que lograrlo. Desde ese estado, tu señal se vuelve estable. No sube y baja con cada emoción, no se distorsiona con cada opinión. Se mantiene. Y la realidad responde a lo que se mantiene. Por eso, la alineación no es un evento, es una práctica silenciosa. Es elegir una y otra vez no traicionarte internamente. Es pausar antes de reaccionar. Es respirar antes de decidir. Es escuchar antes de hablar. No para hacerlo perfecto, sino para hacerlo coherente. Cuando sostienes esa coherencia, incluso tus errores se vuelven útiles. No te castigas por ellos. Aprendes, ajustas, continúas. Ya no dramatizas cada paso en falso como si definiera tu destino. Porque tu estado ya no depende de un resultado puntual.
depende de cómo eliges habitar el proceso. Ahora quiero que te quedes con esto. La señal más fuerte que puedes emitir no es la de querer algo con intensidad, sino la de estar en paz mientras avanzas hacia ello. Esa señal le dice a la vida: no necesito que corras por mí. Y la vida, curiosamente, empieza a moverse con más fluidez. Si sientes que este mensaje está resonando contigo, quiero invitarte a anclarlo conscientemente. No como una técnica, sino como una elección interna que se refuerza cuando la expresas. Escribe en los comentarios: confío en la señal que emito. No para convencer a nada externo, sino para recordarte a ti mismo desde dónde eliges vivir, decidir y avanzar a partir de ahora. Sigue escuchando con apertura, no para hacer más, sino para permitir que tu estado se estabilice. Porque cuando tu estado se sostiene, la realidad ya sabe cómo responder. Hay un momento muy específico en este proceso donde algo se acomoda por dentro sin hacer ruido. No es un clic mental, no es una emoción fuerte, es más bien una sensación de asentamiento, como cuando el cuerpo finalmente encuentra una postura cómoda después de moverse demasiado tiempo. Ese momento no se anuncia, simplemente ocurre. Y cuando ocurre, empiezas a darte cuenta de algo importante. Ya no estás esperando que la vida te dé permiso para estar bien. Empiezas a habitar tu estado sin condiciones previas. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás postergando tu presencia para después. La mayoría de las personas vive con una promesa interna: cuando esto pase, entonces estaré en paz. Y sin notarlo, pasan años desplazando su estado hacia un futuro imaginado. Ese desplazamiento es una señal constante de ausencia, ausencia del ahora, ausencia del cuerpo, ausencia de la experiencia real. Cuando te alineas, esa promesa se rompe, no por resignación, sino por comprensión. Entiendes que no puedes vivir en coherencia mañana si hoy sigues abandonándote por dentro. Y aquí aparece algo delicado: la responsabilidad interna. Responsabilidad no como carga, sino como honestidad. Es reconocer que nadie más puede sostener tu estado por ti, que ninguna circunstancia externa tiene el poder de alinearte si tú sigues resistiéndote internamente. Eso no significa que controles todo, significa que te haces cargo de tu posición interna frente a lo que ocurre. Cuando una persona no está alineada, vive reaccionando. Algo pasa y el cuerpo se contrae. Algo falla y la mente entra en alerta. Algo no llega y aparece la frustración. Todo es respuesta automática. Cuando una persona está alineada, vive respondiendo, no reaccionando. Hay una pausa mínima, casi imperceptible, donde eliges cómo estar antes de actuar. Esa pausa cambia todo. En esa pausa decides si hablas desde la herida o desde la claridad, si avanzas desde el miedo o desde la presencia, si sigues repitiendo un patrón o permites que algo nuevo emerja. La mayoría de las transformaciones profundas nacen ahí, no en grandes decisiones, sino en pequeñas pausas sostenidas. Otro aspecto que se afina mucho cuando tu estado se alinea es tu relación con la expectativa. Dejas de mirar cada acción como una inversión que debe devolverte algo. Dejas de medir cada paso por su resultado inmediato. Empiezas a hacer las cosas por coherencia, no por recompensa. Y eso libera una cantidad enorme de energía. Porque cuando haces algo esperando un resultado específico, tu energía se tensa, se proyecta hacia adelante, se dispersa. En cambio, cuando haces algo porque es coherente con tu estado, tu energía se queda contigo, se ordena, se vuelve disponible. La vida responde mejor a esa energía disponible que a la energía desesperada. También cambia tu relación con el error. Antes equivocarse significaba fallar. Ahora equivocarse se siente como ajustar. No te defines por el error, no te castigas, aprendes rápido y sigues. Esa ligereza no es superficial, es profunda. Viene de dejar de tomarte como un proyecto que siempre necesita ser corregido. Cuando estás alineado, no vives tratando de arreglarte, vives escuchándote. Y escucharte no siempre es cómodo. A veces te muestra que algo que deseas ya no encaja, que una meta que perseguías venía de una identidad antigua,
que una relación que sostenías ya no coincide con tu estado actual. Pero aún eso, cuando estás alineado, no se vive como tragedia, se vive como verdad. La verdad no siempre es fácil, pero siempre es liviana, porque deja de dividirte. Otra señal clara de alineación es que dejas de comparar tu proceso con el de otros, no porque te creas superior, sino porque ya no te sirve. Entiendes que cada estado tiene su ritmo y que comparar ritmos distintos solo genera ruido interno. Cuando estás alineado, confías más en tu propio tempo. Sabes cuándo acelerar y cuándo esperar, no por cálculo, sino por sensación interna. Y esa sensación se vuelve cada vez más clara cuanto más la respetas. Aquí hay algo importante. La alineación no es permanente por decreto. Es algo que se cultiva, no con esfuerzo, sino con atención. Atención a cómo te hablas. Atención a cómo te mueves. Atención a cómo eliges. Cada vez que eliges traicionarte para agradar, la señal se distorsiona. Cada vez que eliges callarte por miedo, la señal se debilita. Cada vez que eliges actuar desde la prisa, la señal se vuelve confusa. Y cada vez que eliges respetarte, aunque sea incómodo, la señal se fortalece. La vida responde a eso, no porque te premie, sino porque reconoce la coherencia. Si has llegado hasta aquí escuchando este mensaje, no es casualidad. Algo en ti ya está reconociendo este estado. Tal vez no lo vivas todo el tiempo, pero ya sabes cómo se siente. Y una vez que lo reconoces, ya no puedes ignorarlo. Para anclar esto de forma consciente, te invito a dejar una huella aquí. No para convencer a nadie, no como ritual, sino como recordatorio interno. Escribe en los comentarios: sostengo mi estado con coherencia. No como promesa perfecta, sino como elección diaria, porque no necesitas hacerlo impecable, solo necesitas hacerlo honesto. Sigue escuchando con calma, no para cambiarte, sino para permitir que lo que ya está alineándose en ti termine de asentarse. Cuando tu estado se estabiliza, la vida ya sabe cómo acompañarte. Hay algo que se vuelve muy claro cuando llegas a este punto del camino. Ya no necesitas convencerte de nada. No necesitas repetir frases para sentir seguridad. No necesitas empujarte a creer, porque lo que se integra de verdad no entra por la fuerza, entra por resonancia. La alineación no es un estado perfecto, no es un lugar donde nunca dudas, nunca te cansas o nunca te confundes. Es un lugar donde, incluso cuando dudas, no te abandonas. Incluso cuando te cansas, no te traicionas. Incluso cuando te confundes, no te atacas. Ese es el verdadero cambio. Antes, cada emoción incómoda te hacía pensar que estabas retrocediendo. Ahora entiendes que sentir no es retroceder. Sentir es parte del ajuste. La diferencia es que ya no te identificas completamente con cada ola interna. La observas, la atraviesas y vuelves a tu centro. Ese centro no es rígido, es flexible. Respira contigo, se mueve contigo, pero no desaparece. Cuando tu estado se estabiliza de esta forma, algo profundo ocurre en tu relación con la vida. Dejas de pedir señales constantes, dejas de interpretar cada detalle como un mensaje oculto, dejas de vivir esperando confirmaciones externas para autorizarte a estar tranquilo. Empiezas a confiar en algo mucho más simple y mucho más sólido, tu experiencia directa. Confías en cómo se siente tu cuerpo cuando algo es coherente. Confías en cómo se siente tu energía cuando algo no lo es. Confías en esa claridad silenciosa que no grita, pero tampoco duda. Y desde ahí tus decisiones se vuelven más limpias. No porque siempre sean fáciles, sino porque ya no están contaminadas por la urgencia de huir del malestar. Decides quedarte cuando corresponde quedarte. Decides irte cuando corresponde irte. Decides esperar cuando esperar es coherente. Decides avanzar cuando el cuerpo dice sí. Ese tipo de decisiones emite una señal muy clara: presencia. La vida responde de forma distinta a quien está presente. No con premios mágicos, sino con menos fricción, menos desgaste, menos lucha innecesaria. No todo se vuelve suave, pero todo se vuelve más honesto. Y la honestidad interna es un descanso profundo, porque ya no gastas energía fingiendo estados que no sientes ni forzando procesos que aún no están maduros. Cuando estás alineado, te permites estar donde estás sin castigarte,
Y eso, aunque parezca simple, es algo que transforma radicalmente tu experiencia. Muchas personas creen que necesitan más disciplina, más voluntad, más empuje. Pero lo que realmente necesitan es menos violencia interna, menos exigencia constante, menos presión autoimpuesta. La alineación no se construye apretando los dientes, se construye soltando la mandíbula. Se construye cuando eliges no hablarte con dureza, cuando eliges no exigirte claridad inmediata, cuando eliges no usar el miedo como motor. Y eso no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. La precisión nace de la calma, el caos nace de la prisa. Cuando tu estado se vuelve más preciso, la vida empieza a responder con la misma precisión. No te da todo junto, no te da todo rápido, pero te da exactamente lo que puedes sostener sin perderte. Y eso es un regalo. Porque recibir algo antes de estar listo también es una forma de perderlo. Cuando estás alineado, no deseas más de lo que puedes habitar, y no habitas menos de lo que eres. Ese equilibrio es raro, pero es real. Y si has escuchado todo este mensaje hasta aquí, algo en ti ya reconoce ese lugar. Tal vez no lo vivas todo el tiempo, tal vez aún osciles, eso es humano, pero ya sabes cómo se siente cuando estás ahí. Y una vez que lo sabes, siempre puedes volver. Volver no es retroceder, volver es recordar. Recordar que no necesitas empujar la vida, recordar que no necesitas gritar tu deseo, recordar que tu estado habla antes que tus palabras. Y cuando eliges vivir desde ese recuerdo, la señal que emites se vuelve clara. No perfecta, no constante al 100%, pero honesta. Y la vida siempre responde mejor a la honestidad que al esfuerzo forzado. Antes de cerrar, quiero invitarte a anclar este estado de forma consciente, no como afirmación vacía, sino como una elección interna que se fortalece cuando la nombras. Escribe en los comentarios: confío en la señal que emito. No para convencer a nada externo, sino para recordarte a ti mismo desde dónde eliges vivir, decidir y avanzar.